Japón, 1995, un lunes cualquiera, hora punta. Miles de personas bajan al metro de Tokio como cada día sin saber que están a punto de entrar en una pesadilla invisible. Las sectas no nacen de la nada, surgen cuando alguien consigue convencer a otros de que el sufrimiento tiene un sentido y de que él, y solo él, conoce la salida. Empiezan ofreciendo respuestas, sentido, pertenencia. Ahí la fe deja de ser espiritual y se transforma en una herramienta de control. Y cuando eso ocurre, la pregunta ya no es en qué creen, sino hasta dónde están dispuestos a llegar por esa creencia. ¿Puede una idea justificar el daño a otros si quien la predica asegura estar salvando al mundo? Miles de personas bajan al metro de Tokio cada día o de cualquier otra ciudad sin saber que están a punto de entrar en una pesadilla invisible. Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal Crímenes Reales. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime. Y hoy vamos a hablar, más o menos se habéis intuido por la intro, de una secta, concretamente de la secta de Aum Shinrikyo. Pero antes de empezar, quiero dar las gracias un poco por la paciencia, porque básicamente todo febrero y parte de este primer mes, de estos primeros días de marzo, estuve con los exámenes de la universidad y chicos, yo necesito centrarme. Yo soy una persona que me disperso muy fácilmente, que me distraigo y yo necesitaba enfocarme en los exámenes. También he tenido algunos problemas a nivel de salud y en fin, pues mi prioridad que serán siempre mis hijos. Y entonces pues no he podido estar tan atenta al canal como me gustaría. Así que muchas gracias por la paciencia. Y dicho esto, como siempre, en la descripción te dejo mis redes sociales, mi email y más información sobre este tema por si quieres profundizar. Y que ya sabes que si este enfoque que yo hago te interesa, pues suscríbete, deja tu like y compártelo, porque así es como me ayudas a crecer. También no te olvides de comentar. Y acuérdate de dejarme los 3 corazones negros y así yo sé que tú estás ahí. También sirve por si no sabes qué comentar, porque a veces la historia no te queda mucho más que decir, ¿no? La historia te ha impactado, en fin, esos 3 corazones me ayudan muchísimo si no sabes qué decir. Desde el otro lado de la historia, donde casi nadie quiere mirar. Y ahora sí, empezamos. Hoy nos trasladamos hasta el país nipón, Japón, para entender cómo una secta como Aum Shinrikyo pudo crecer. Primero hay que mirar un poco el contexto, y ya sabéis los que me seguís desde el inicio que a mí me encanta dar contexto porque creo que es una manera de entender mucho mejor la historia, así que este vídeo va a ser largo, yo ya lo aviso. También voy a pedir disculpas adelantadas por mi pronunciación de nombres o de palabras japonesas, ¿vale? Bueno, Japón. Finales de los años 80 y principios de los 90. Era un país en plena transformación. Tras décadas de crecimiento económico acelerado, la burbuja financiera estaba a punto de estallar. La presión social era enorme. Éxito académico, estabilidad laboral, encajar, no fallar. Y cuando el sistema empieza a resquebrajarse, también lo hace la confianza en él. Muchos jóvenes, especialmente de clase media con estudios universitarios, se sentían atrapados. Tenían formación, pero no propósito. Tenían expectativas, pero ningún lugar donde colocarlas. No buscaban una religión, buscaban respuestas nuevas a lo que estaban sintiendo. Japón, además, no sé si lo sabéis, pero tiene una relación como muy particular con la espiritualidad, ¿no? Conviven con diferentes, ¿no? Conviven con el sintoísmo, con el budismo, con prácticas esotéricas, creencias apocalípticas, movimientos religiosos nuevos conocidos como Shinshukyo, también con religiones de toda la vida. Así que no era extraño pues, que continuamente surgieran grupos alternativos con discursos de salvación, de purificación o iluminación.
En ese caldo de cultivo es donde apareció Aum Shinrikyo, como un grupo que prometía algo muy concreto: sentido, conocimiento y una salida al sufrimiento del mundo moderno. Y durante un tiempo muchas personas creyeron haberla encontrado allí. Tengo que decir que no toda creencia es una secta, no todo grupo espiritual es peligroso. La diferencia ya no está en qué creen, sino cómo funciona el grupo en sí. Un culto o religión empieza a considerarse secta, ¿vale?, cuando aparecen ciertos patrones, ¿no? Por ejemplo, una figura central incuestionable, que se suele presentar como iluminada, elegida, superior, cercana a Dios o a cualquier otra deidad. También el control progresivo sobre la vida de los miembros, ¿no?, que piensan, que consumen, con quien se relacionan. Luego estaría el aislamiento del mundo exterior, presentado como corrupto, ignorante o enemigo. El miedo y la culpa como herramientas de control. Y sobre todo la pérdida de pensamiento crítico, sustituido por obediencia. También suele aparecer el castigo social, el rechazo, el ostracismo, la ruptura con tu familia, ¿no?, si estás dentro del culto, si estás fuera. Por eso a muchas sectas también se les dicen que son grupos coercitivos, ¿no?, por la presión y la represión ejercida hacia sus miembros. En plan, si tu familia es de un grupo y tú te vas, tu familia ya no puede volver a hablarte, o viceversa, entras y ya no puedes hablar con tu familia que está afuera, básicamente eso. Pero no es una transición brusca, evidentemente, todo es gradual. Y cuando ya te das cuenta, ya estás dentro. Ahora bien, ¿quién entra en una secta? Porque aquí aparece otro mito muy cómodo, que solo entran personas emocionalmente frágiles o manipulables. Pero la realidad yo creo que es mucho más compleja, ¿no? Las sectas se nutren sobre todo pues de personas de clase media, de clase baja, personas con trabajos precarios, inestables, con vidas muy complicadas, gente joven, estudiantes, personas que sienten que el sistema no les ofrece nada, ¿no? Personas que están en momentos muy vulnerables de su vida también, ¿no? Es mucho menos común encontrar, por ejemplo, en este tipo de sectas personas de muy alto perfil económico o político, que las hay, ojo, pero son la excepción, no la norma. Por ejemplo, el caso es como NXIVM en Estados Unidos, que había actrices, herederas, gente con muchísimo dinero entre sus filas. También hay una especie de círculo espiritual exclusivos para gente ligada a las élites económicas, ¿no? Pero no es lo habitual. Pero bueno, al final yo creo que quien tiene más red de apoyo, más recursos, más margen de error, más pensamiento crítico, son mucho más difíciles de captar. Y ya te digo, es que yo creo que quien entra en una secta no busca destruirse, busca sentido, busca pertenecer, busca familia, busca que alguien le diga que su malestar tiene una causa y una solución. Y en el Japón de finales de los años 80, eso estaba servido. En ese contexto donde aparece un hombre que supo aprovecharlo todo: el miedo, la frustración, la búsqueda espiritual y la necesidad de creer. Y ese hombre se llamaba Shoko Asahara. Nació en 1955 en la prefectura de Kumamoto, Japón, con el nombre de Chizuo Matsumoto, pero lo llamaré Shoko Asahara, que es como más se le conoce, ¿vale? Desde la infancia vivió con una discapacidad visual grave. Tenía una visión muy limitada y fue enviado a un internado para personas con discapacidad visual, en un entorno cerrado donde, según testimonios posteriores, aprendió pronto algo muy fundamental, que es cómo ejercer poder sobre otros más vulnerables que él. No destacó académicamente ni intelectualmente, nunca fue una persona que destacara en ningún sentido. Era alguien mediocre. Tampoco mostró una vocación religiosa temprana. Lo que sí mostró fue una fuerte necesidad de reconocimiento y una tendencia a presentarse como alguien especial, distinto, destinado a algo mayor. En su juventud intentó varios caminos que no tuvieron éxito, ¿no? Por ejemplo, quiso estudiar medicina, pero fracasó. Luego probó suerte con pequeños negocios, algunos de ellos ilegales,
y fue condenado de hecho en 1982 por practicar medicina sin licencia y también por fraude relacionado con la venta de remedios falsos. Este dato es importante porque desmonta un poco una idea clave, ¿no? Asahara no empezó como maestro espiritual, empezó como estafador, que es lo que era. En un Japón atravesado por el estrés laboral, la presión social, esa creciente búsqueda de espiritualidad alternativa, Asahara encontró un papel que sí que le funcionaba, ¿no? Y entonces fue cuando cambió su nombre. Y al cambiar su nombre, cambió su relato. Hizo borrón y cuenta nueva. Se quitó el fraude, se quitó su mediocridad y se convirtió en un líder espiritual. Y así es como empezó a presentarse, como he dicho antes, como Soka Asahara. Un hombre supuestamente iluminado, con conocimientos que mezclaban budismo, hinduismo, profecías apocalípticas y una reinterpretación muy conveniente de los textos religiosos. Cogió de diferentes sitios, los unió para que todo cuadrara con lo que él estaba creando. Y en teoría no solo ofrecía respuestas espirituales, ofrecía algo mucho más poderoso, la promesa de que sus seguidores eran elegidos y que el mundo exterior estaba condenado. A partir de ahí no pedía fe, pedía absoluta obediencia. Y miles de personas, porque no estamos hablando de un grupo pequeño, estamos hablando de miles de personas, entre los que estaban jóvenes, estudiantes, personas comunes, trabajadores, empezaron a escucharlo. Porque cuando alguien te dice que el sufrimiento que tú estás sintiendo no es culpa tuya, sino que es culpa de un mundo injusto y que además él tiene la verdad, tiene la respuesta, pues evidentemente la trampa ya está tendida. Con el tiempo, ya os digo que no solo se presentó como un maestro espiritual, sino que se proclamó la reencarnación de Shiva, un nuevo Cristo y el único capaz de salvar a la humanidad del fin del mundo. Él lo era todo. A finales de, como digo, del año 80, el grupo empezó a crecer muy rápidamente. Y sobre todo estaba gente muy joven, gente que estaba en la universidad, ¿no? Desde estudiantes de ingeniería, pasando por medicina, ciencia. O sea, eran personas inteligentes, ¿vale? Con formación, con un futuro. Y esto es importante, yo creo que también decirlo alto y claro. Las sectas no se alimentan de ignorancia, se alimentan de necesidad. Y aquí vamos a hacer un breve paréntesis para hablar un poco del nombre de la secta, Aum Shinrikyo, que significa enseñanza de la verdad suprema del Aum. Esto último, lo del Aum, viene a ser como el Om de los mantras, es un sonido sagrado. Asahara se apropió de este símbolo espiritual legítimo para darle autoridad y apariencia de profundidad religiosa a su movimiento. Él ofrecía algo que en ese momento muchos jóvenes japoneses sentían que la sociedad no les daba una identidad, una misión, una explicación del mundo. Pero poco a poco lo que parecía un camino espiritual empezó a convertirse en algo mucho más oscuro, ¿no? Porque dentro de la secta la vida de los miembros estaba completamente regulada. Dormían poco, comían poco y meditaban durante horas. Eran sometidos a prácticas que según el grupo los acercaba a la iluminación, pero que en realidad funcionaban como métodos de control psicológico y físico. Y algunas de estas prácticas incluían, como ya he dicho antes, la privación del sueño, el aislamiento, el consumo de sustancias, rituales extremos para purificar el alma y el tema de la privación de la comida, del hambre, ¿no? Que esto también ayuda mucho a todo esto, ¿no? Ellos lo decían que era como para purificar el alma, ¿no? Como que el mensaje era siempre el mismo. El mundo exterior es corrupto, solo aquí puedes salvarte, solo Asahara puede guiarte. Y al final es una manera de control, porque cuando tú tienes hambre, cuando tú no duermes, cuando además te meten sustancias, al final una persona deja de confiar en su propia mente. O sea, la cárcel ya se mete aquí, ya no necesita cadenas.
Con el paso del tiempo, el discurso de Asahara además se volvió más apocalíptico. Empezó a hablar de una guerra inminente, de un fin del mundo provocado por gobiernos, concretamente por Estados Unidos y por enemigos invisibles. Y poco a poco introdujo una idea muy peligrosa, que para salvar al mundo había que destruirlo primero. Dentro de la secta, la violencia empezó a justificarse como un acto de compasión, como una forma de liberar almas, como un sacrificio necesario para el bien mayor. Pero yo me pregunto, ¿cómo pasa un grupo que en teoría al principio era un grupo de yoga y medicación a fabricar armas químicas? La respuesta está en la paranoia de Asahara. Tras un fracaso estrepitoso en las elecciones parlamentarias de 1990, donde él y sus seguidores intentaron entrar en la política y fueron rechazados por el pueblo japonés, y menos mal, también os digo, el ego de Asahara se rompió. Ya no quería salvar a la sociedad. Si la sociedad no lo quería, él ya no quería salvarla, quería castigarla. Aum Shinrikyo dejó de ser una comuna espiritual para convertirse en algo mucho más peligroso. Empezaron a reclutar científicos, químicos, médicos, ingenieros de las mejores universidades de Japón. Como he dicho, chicos jóvenes que en lugar de usar su talento para el progreso terminaron en unos laboratorios secretos de la secta en las faldas del monte Fuji. Para cuando el mundo entero conoció el nombre de Aum Shinrikyo, la secta ya tenía las manos manchadas de sangre. Pero lo más aterrador no es solo que mataran, sino cómo el sistema les permitió seguir haciéndolo. El primer caso documentado de esta secta, de que se mancharan las manos de sangre, fue el caso de la familia Sakamoto, ¿vale? En 1989. Y todo empezó porque un hombre no les tenía miedo, y él era un abogado, Tsutsumi Sakamoto. Él estaba ayudando a la familia a rescatar a sus hijos de las garras de Asahara y estaba preparando una demanda por fraude que podría destruir a la secta. Una noche de noviembre de 1989, Sakamoto, su esposa Satoko y su bebé de solo 1 año desaparecieron de su casa sin dejar rastro. En la casa del abogado, la policía encontró una insignia metálica con el logo de Aum Shinrikyo. ¿Qué hizo la policía? Nada. Aceptaron, hablaron con la secta, oye, hemos encontrado esto, y ellos dijeron que alguien lo había puesto ahí para incriminarlos, ¿no? O sea, que este abogado estuviera haciendo una batalla legal en contra de ellos no significaba nada, o sea, no era motivo, ¿no? El caso se enfrió. Durante 6 largos años, los padres de Sakamoto y sus amigos mantuvieron viva la esperanza, colocaron carteles por todo Japón preguntando por el paradero de la pareja y del pequeño Tatsuhiko. La secta negaba cualquier implicación, llegando a decir que la familia probablemente había huido al extranjero por deudas. No fue hasta septiembre de 1995, meses después del ataque que hizo esta secta mundialmente famosa, y que ya llegaremos a ello, ¿no?, cuando uno de los miembros de la secta que había participado en este ataque que los hizo famosos confesó ante la policía por el peso de la culpa, ¿no? También, no nos vamos a mentir, seguramente para intentar reducir su condena. Que los cuerpos de esta familia habían sido enterrados en lugares separados en 3 provincias distintas, concretamente en Toyama, Nagano y Niigata. Asahara dio la orden de separarlos para que si alguien encontraba uno de los cuerpos no se relacionara con la desaparición de toda la familia. La policía tuvo que excavar en zonas montañosas remotas. Encontraron los restos del abogado y su esposa en bidones metálicos. Lo más devastador fue encontrar el pequeño cuerpo de Tatsuhiko, que tan solo tenía 14 meses cuando fue asesinado y estaba enterrado solo en una ladera. Cuando se recuperaron los restos, se descubrió algo que aumentó la rabia contra la policía, y es que se confirmó que el abogado y su esposa habían luchado desesperadamente por sus vidas.
¿La causa de la muerte? Les apretaron mucho el cuello a los tres. Lo tengo que decir así para que no me quiten el vídeo, básicamente. Pero bueno, os imagináis a qué me refiero, ¿vale? Además, en la casa, en la noche del crimen, la policía pasó por alto no solo la insignia de la secta, que se creyeron lo que dijeron la secta, sino además evidencia de una pelea violenta. La casa estaba hecha un desastre, más el hecho de que el padre de familia era un abogado que estaba en contra de la secta. Pero bueno, si la policía lo hubiera investigado mucho más a fondo en el 89, quizás se habrían descubierto los laboratorios químicos de la secta antes del ataque que lo cambió todo. El sacrificio de la familia Sakamoto pudo haber evitado la tragedia del metro, pero la negligencia del cuerpo policial lo impidió. Dentro de la secta el control era absoluto. Si alguien dudaba era un traidor y si alguien quería irse era un obstáculo para la salvación. Se estima que les quitaron la vida a decenas de sus propios seguidores. El método era macabro. Usaban un microondas industrial y un incinerador masivo en su sede de Kamikuishiki para destruir los cuerpos y convertirlos en ceniza o en fragmentos irreconocibles que luego tiraban al lago Motusu. Por eso no hay datos concretos, no hay cifras concretas de víctimas, ¿no? La policía, sin embargo, sí que recibía las denuncias de esas desapariciones, pero al tratarse de un grupo religioso temían intervenir por miedo a violar la libertad de culto. Esa fue la grieta por la que se escapó la justicia. Aquí es donde la historia se vuelve negligente a unos niveles imperdonables. En junio de 1994, en la ciudad de Matsumoto, 8 personas murieron y cientos enfermaron por una misteriosa nube de gas tóxico. La secta quería matar a los jueces que llevaban un caso de tierras en su contra. Fallaron en matar a esos jueces, pero masacraron a civiles inocentes. ¿El error policial? Bueno, pues en lugar de mirar hacia la secta que ya tenía o era muy sospechosa más bien, la policía japonesa señaló a un vecino, Yoshiyuki Kono, simplemente porque él llamó a emergencia y tenía productos químicos de jardinería en su casa. Que claro, yo no entiendo, pero lo mismo no es. Pero bueno, lo lincharon mediáticamente mientras los verdaderos asesinos se reían en su laboratorio perfeccionando su veneno. En febrero de 1995 secuestraron a plena luz del día a un notario de 68 años porque su hermana, que era miembro de Aum Shinrikyo, se negaba a entregar su herencia a la secta. Varios testigos vieron cómo lo metían en la furgoneta y la matrícula de esa furgoneta estaba ligada a la secta. Por primera vez, la presión social fue tan grande que la policía no pudo mirar hacia otro lado. Prepararon una redada masiva para el 22 de marzo de 1995, pero lamentablemente la secta se enteró de que la policía iba a entrar en sus sedes. Se sintieron acorralados y Asahara, en lugar de rendirse, decidió que si el mundo iba por él golpearía primero el corazón de Japón. 2 días antes de esa redada programada, el 20 de marzo del 95, enviaron a sus elegidos a las profundidades de la ciudad. Y aquí llegamos al día que cambió a Japón para siempre. Yo quiero que os lo imaginéis, ¿vale? El lunes, poco antes de las 8 de la mañana, el metro de Tokio estaba a reventar. Oficinistas, estudiantes, padres de familia, gente común y corriente que iba a sus trabajos, a sus colegios, a lo que se dedicaran, ¿no? 5 miembros de la secta entran en diferentes líneas de metro. Llevan bolsas de plástico envueltas en periódico. ¿Y qué contenían? Gas sarín líquido. Aquí voy a explicar brevemente qué es el gas sarín.
Es un agente nervioso, es una neurotoxina creada originalmente en Alemania en 1938 como un pesticida, pero pronto se dieron cuenta que era demasiado letal para los insectos, ¿no? Y pasó a ser un arma química de guerra. El ser humano siempre nunca deja de sorprender por su crueldad, ¿no? Es una sustancia incolora, inodora e insípida, que esto es lo más peligroso. Las víctimas no huelen nada extraño, no ven una nube de gas. Simplemente de un momento a otro empiezan a morir. Imagina que los nervios de tu cuerpo son cables que envían señales a tus músculos, ¿no? Pues para que se muevan o respiren. El gas sarín actúa como un interruptor. Ataca una enzima que sirve para relajar el músculo. Al bloquearla, tus músculos reciben la orden de contraerse constantemente y nunca se relajan. En cuestión de segundos o minutos tras la exposición, el cuerpo empieza a colapsar y además lo hace en este orden. Primero empieza con una miosis extrema. Las pupilas se contraen hasta al volverse del tamaño de la punta de un alfiler. Las víctimas decían que el mundo se volvió negro, como si alguien de repente hubieran apagado las luces. Luego tenemos que el cuerpo pierde el control de sus fluidos. ¿Vale? Empieza un goteo nasal intenso, babeo, lagrimeo y sudoración extrema. Luego llegamos a la dificultad respiratoria. El pecho se oprime, sientes que te asfixia porque los músculos de tus pulmones están paralizados. Y ya llegamos a las convulsiones y a la parálisis. El cuerpo empieza a sacudirse violentamente hasta que finalmente el sistema respiratorio se detiene por completo. Es una muerte terrible, es una muerte muy dolorosa. Una sola gota de este gas, del tamaño de una cabeza de alfiler en la piel, es suficiente para matar a un adulto sano en pocos minutos. Es 26 veces más mortal que el cianuro. Estos 5 atacantes de la secta, y los digo atacantes porque realmente a mí me cuesta llamarlos personas después de lo que hicieron, ¿no? Utilizaron la punta de sus paraguas para perforar las bolsas que llevaban, donde tenían el gasarín, y salieron de los vagones. El líquido empezó a evaporarse, la gente empezó a toser, a perder la visión, a asfixiarse, y fue el caos absoluto. 13 personas murieron y más de 6.000 resultaron heridas. Muchos de los supervivientes, aún hoy, décadas después, sufren daños neurológicos graves. La policía japonesa, que hasta entonces había sido criticada por no actuar en contra de esta secta, a pesar de todas las sospechas, finalmente lanzó esta redada masiva, ¿vale? Y encontraron a Asahara escondido en una habitación secreta de su sede, rodeado de dinero y medicinas, muy lejos de la iluminación que predicaba. El juicio duró años. Se demostró que Asahara no era un dios, sino un hombre mediocre, sediento de poder, que manipuló la inteligencia de otros para cometer atrocidades. En 2018, tras agotar todas las apelaciones, Shoko Asahara y otros 12 miembros de la secta que estuvieron involucrados no solo en el ataque del metro, sino pues en todas las demás cosas que hicieron, fueron ejecutados en la horca, ¿vale? Asahara fue ejecutado concretamente el día 6 de julio del 2018 y los miembros restantes el 26 de julio de ese mismo año. A veces pensamos que las sectas son cosas de gente loca o de otros tiempos, ¿no? Pero yo creo que Aum Shinrikyo nos ha enseñado que la inteligencia no te protege del fanatismo, ¿no? Lo que nos protege es el pensamiento crítico y sobre todo no dejar que nadie te convenza de que la violencia es una forma de salvación. Asahara prometió la verdad absoluta, pero solo entregó dolor. Al final, los que buscaban sentido en él perdieron su libertad, su futuro, en muchos casos su humanidad y algunos hasta su vida. Y aquí ahora os quiero hablar un poco de la familia de Shoko Asahara, que lo podía haber portado al principio, pero no quería interrumpir el relato de todo lo que pasó. Así que os voy a contar ahora
porque Asahara, dentro de la secta, no estuvo simplemente solo. Asahara estuvo casado y además tuvo una familia muy numerosa. Asahara se casó con Tomoko Matsumoto en 1978. Ella no era solo la esposa del líder, ocupaba un lugar de alto rango dentro de la estructura de Aum Shinrikyo. Tras los atentados del 95, Tomoko fue arrestada y condenada a 6 años de prisión por su complicidad en el asesinato de un miembro de la secta que intentó escapar. Tras salir de la cárcel ha mantenido un perfil bajo, aunque siempre está bajo la vigilancia de las autoridades. Estas 2 personas tuvieron 6 hijos, 4 niñas y 2 niños. Dentro de la secta los niños eran tratados como deidades. Los miembros de la secta debían postrarse ante ellos, incluso ante los más pequeños, porque se creía que habían nacido con un estado de espiritualidad superior. Sus 2 hijos varones, que eran muy niños cuando ocurrió el atentado, fueron designados por la secta como los sucesores espirituales de su padre. Tras la caída de la secta, los hijos de Asahara vivieron marcados por el estigma, siendo expulsados de escuelas y universidades y obligados a vivir bajo identidades ocultas. Mientras algunos hermanos permanecieron ligados al entorno de los grupos sucesores de su padre, la 4ª hija rompió públicamente con la familia y denunció en un libro los abusos y el fanatismo de su infancia. El destino de los hijos fue tan complejo que tras la ejecución de Asahara en el 2018, el Estado japonés tuvo que intervenir en la custodia de sus cenizas para evitar que la familia las utilizara para crear un lugar de culto y peregrinación para nuevos fanáticos. ¿Y qué pasó con el resto de la secta? Porque claro, cuando pasó todo esto, muchos se fueron, otros fueron detenidos, otros fueron ahorcados. ¿Qué pasó exactamente? Bueno, pues eso, la cúpula fue eliminada, pero la secta no desapareció por completo, se transformó. En el año 2000 la organización cambió su nombre a Aleph, intentando distanciarse de Asahara, al menos de cara al público. Pidieron perdón y crearon un fondo para indemnizar a las víctimas del gas sarín. El gobierno japonés los tiene bajo una ley especial de vigilancia. La inteligencia japonesa registra sus sedes regularmente porque sospechan que en secreto siguen venerando a Asahara. 7 años después, en el 2007, un grupo de miembros más moderados se separó de Aleph y fundó Hikari no Wa, que significaría el círculo de la luz de arco iris, liderado por Fumihiro Joyu, quien fue el portavoz de la secta original. Dicen haber abandonado totalmente las enseñanzas peligrosas de Asahara. Se estima que todavía hay unos 1.500 miembros repartidos en estas ramificaciones en Japón y algunos cientos más en países como Rusia. Aunque en teoría ya no cometen actos terroristas, el peligro que ven las autoridades es que siguen captando gente joven a través de clases de yoga, meditación y redes sociales, ocultando su verdadera identidad, hasta que la persona ya está dentro del grupo, ¿no? Y bueno, eso sería básicamente toda la historia de la secta de Aum Shinrikyo, una secta donde hay víctimas, no solo aquellas que fueron asesinadas o por la secta, sino también los hijos porque supongo que no solo Asahara tuvo hijos dentro de la secta, ¿no? Sino que otros miembros se casarían o tuvieron hijos dentro de la secta. Esos niños son víctimas también. Muchas veces nos olvidamos de ellos, ¿no? Y al final estos niños sufrieron muchas repercusiones, ¿no? Pues porque los echaron de colegio, los echaron de universidades, etcétera, etcétera. Entonces, realmente son víctimas, o para mí lo son. Los adultos, claro, ¿en qué momento un adulto? Porque claro, evidentemente los que cometieron los actos, evidentemente son culpables, pero el resto de los adultos que estaban allí, ¿sabían todo lo que estaba pasando? Solo un grupo reducido, el más cercano a Asahara. Es muy difícil, habría que desgranarlo. Este vídeo yo creo que ya se ha hecho muy, muy largo. Así que simplemente eso, dejarlo aquí.
eso, pues que hay muchos tipos de víctimas cuando suceden cosas así, ¿no? Cosas como lo que esta secta, que fue muy extrema, que fue terrorismo, porque muchas sectas se hace el suicidio colectivo a ellos, ¿vale? Y oye, que está mal, ¿no? Que son vidas que se pierden, pero es que esta secta destruyó a una familia completamente, hizo 2 ataques terroristas, o sea, muy fuerte, ¿no? Pero bueno, que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por acompañarme en este viaje tan oscuro pero necesario. Y recordar que lo que nos protege es el pensamiento crítico, gente. No solo para evitar ser víctima de una secta, sino para no caer en la desinformación, en los bulos, en fraudes, porque el peligro no es creer en algo. El peligro es dejar de cuestionarse. ¿Qué te ha parecido la historia de la Sahara? ¿Conocías el detalle de que empezó siendo un estafador de medicina? La verdad es que me encantaría leeros en comentarios cuáles son vuestras teorías o vuestros pensamientos, ¿no? Y bueno, espero que este primer vídeo sobre el tema te haya gustado, porque al final no nos olvidemos que esto le pasó a gente de verdad, que gente de verdad sufrió, pero al final no deja de ser entretenimiento, aunque yo intento hacerlo con todo el respeto posible, ¿vale? Y también espero que este vídeo te haya ayudado un poco a entender qué pasó en aquel metro de Tokio y por qué fue tan terrible, ¿no? No olvides dejarme tus 3 corazones negros. Y si te ha gustado este enfoque o si no sabes qué decir, como he dicho al principio, bueno, pues también para saber yo de que estos casos te gustan, pues para seguir trayéndolos, ¿no? Así que cuidaos mucho, mantener siempre la curiosidad y sobre todo cuestionadlo todo. Y nos vemos en el próximo Domingo de Misterio. ¡Adiós!